Bueno, entonces vamos a hablar de los sistemas numéricos. Entonces tenemos el sistema binario, el hexadecimal, el octal y el BSD. Entonces vamos a empezar a hablar del sistema binario. El sistema binario es aquel que consta de dos cifras, que es el uno y el cero, que generalmente son 0 y 5 voltios en la realidad. Es muy usado en la computación y se conoce como lenguaje de máquina. Es decir, que por ejemplo, los computadores trabajan con ceros y unos en su interior. Para calcular el número máximo decimal que se puede escribir con estos números decimales, se representa de la siguiente manera, se calcula de la siguiente manera, que es 2 a la n menos uno. Entonces, donde n es el número de bits y tenemos aquí un ejemplo, tenemos 3 bits, entonces, entonces vemos cuál es el número máximo que podemos representar con esos 3 bits. Entonces sería 3 bits, es decir, 2 al cubo es 8 menos uno serían 7. ¿Listo? Entonces verifiquemos 2 a la cero, 2 a la uno y 2 a la 2. Entonces 2 a la 2 es 4 más 2 a la uno es 6 más 2 a la cero es uno. Entonces consecuentemente tenemos que 7 efectivamente concuerda de que el número máximo decimal que se puede escribir con 3 bits es 7. También tenemos otra formulita que es 2 a la n. Esto lo utilizamos cuando construimos las tablas de verdad, que nos indica las posibles combinaciones que podemos hacer con una cantidad de bits. Por ejemplo, si tenemos 3 bits, tenemos 2 a la 3, eso es 8, es decir, que en la tabla de verdad podemos tener 8 posibles combinaciones con estos bits. Entonces ahora vemos cómo es la conversión de binario a decimal y tenemos lo siguiente, este es el número binario y vamos escribiendo eh, las potencias en base 2. Entonces vamos escribiendo de derecha a izquierda y empezamos desde 2 a la cero hasta el último bit, que sería pues el n, ¿no? Entonces, los que van acompañados con un cero no van a proporcionar nada, ya que todo número multiplicado por cero da cero. Entonces empezamos, entonces en este caso fíjense en 2 a la cero, el siguiente no se coloca, entonces el otro es 2 a la 2, 2 a la 3, el 2 a la 4 no se coloca porque va un cero, entonces luego 2 a la 5 y 2 a la 6 y vamos realizando la suma. 2 a la cero es uno, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, etcétera. Entonces realizamos esta suma y consecuentemente tenemos que ese número era 109. ¿Qué pasa si tenemos entonces un número con decimales? Entonces tenemos aquí el número binario y al igual que en el caso anterior, vamos utilizando potencias en base 2. Entonces tenemos que después de la coma empezamos a colocar desde 2 a la menos uno, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, etcétera. Es decir, que este sería 2 a la menos cero. Bueno, no. Sí, 2 elevado a la cero, pero entonces como multiplicamos por cero, pues nos va a dar cero, entonces no tiene ninguna contribución. Entonces, ya con ello tenemos pues las multiplicaciones, al igual si va un cero, no se coloca ya que no tiene alguna, digamos, no nos proporciona nada en la suma. Entonces, finalmente nos queda así, recordar que 2 a la menos n lo podemos representar como uno sobre 2 a la n. Entonces, por ejemplo, en este caso, 2 a la menos uno entonces sería uno sobre 2 a la uno, es decir, uno dividido entre 2 que es 0,5. 2 a la 3 entonces sería uno sobre 2 al cubo, que eso sería uno sobre 8 y uno sobre 8 da 0,125 y así sucesivamente. Ya procedemos a mirar cómo realizar la conversión de un decimal a binario. Entonces la forma de escribirlo pues es muy sencilla, es colocar las potencias en base 2 e ir mirando el valor. Entonces empezamos por el valor más cercano a la cifra. Entonces tenemos que, como son potencias de 2 tenemos el 2 el 4 el 8 el 16 el 32, 64, 128, 256 y así sucesivamente. Entonces empecemos, ¿cuál es el más cercano al 2? Entonces empezamos el 2, podemos continuar al 4, podemos subir al 8 y ya al 16 no podemos subir debido a que el 16 excede el 12, entonces colocamos el 8 y luego colocamos el siguiente para seguir completando el número. Entonces, después del 8, bueno, abajo del 8 está el 4, entonces colocamos el 4
Y 8 más 4 efectivamente nos da 12. Hasta ahí podemos dejar el ejercicio. 8 es 2 al cubo y 4 es 2 al cuadrado. Entonces 2 a la 1 y 2 a la 0 no tienen peso en la suma, entonces esos van a ir como cero. Entonces, como es 2 al cubo, significa que son 4 bits, ya que empezamos desde 2 a la 0, 1, 2 y 3. Entonces tenemos 4 bits y los dos primeros bits son en uno y los otros dos bits están en cero. Vamos ahora a mirar el ejemplo del 25. Entonces empezamos nuevamente a ver el número más cercano. Entonces tenemos 2, podemos seguir al 4, luego al 8, luego al 16 y del 16 va al 32, pero el 32 excede la cifra 25. Entonces colocamos el 16. Abajo del 16 está el 8, entonces colocamos el 8. 16 más 8 nos da 24. Entonces, efectivamente, este número no sirve. El 8 no sirve. Entonces, vamos en 24. ¿Y qué nos falta para 25? El 1. Entonces, colocamos el 1. Entonces, ahora bien, esto en potencias de 2 es así. 16 es 2 a la 4, 8 es 2 a la 3 y 0 y el 1 se representa como 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Para el caso de 2 a la 2 y 2 a la 1, no proporcionan nada, entonces colocamos esos bits en 0. Entonces, como el mayor es 2 a la 4, eso indica que son 5 bits. Entonces, colocamos los 5 bits y todos van en uno exceptuando el 2 a la 2 y el 2 a la 1. Por último, vamos a ver el ejemplo del número 82. Entonces empezamos, la cifra más cercana que podemos obtener con él es 64, ya que de 64 pasamos al 128 y el 128 excede el 82. Entonces vamos 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Entonces esa es la cifra más cercana. Luego continuamos con la más baja, la que sigue a 64 en inferior, que vendría a ser el número 32. Entonces 64 más 32 nos da 96. Eso indica que el 32 no lo podemos utilizar ya que excede la cifra, ¿sí? Entonces hay que bajar al siguiente. Entonces, como no es 32, no se puede, entonces bajamos a la anterior, que sería 16. Y ahora sí, sumamos 64 más 16 y eso nos da 80. Entonces, ¿qué nos falta para el 82? Ya nos falta un 2, entonces aquí colocamos el 2. Entonces, ya procedemos a realizar la suma de estos números y, perdón, ya procedemos a colocar las potencias en base 2 y el 64 es 2 a la 6, ¿no? Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Ahí está el 2 a la 6. 16 es 2 a la 4 y el 2 es 2 a la 1. Entonces el 2 a la 5 va en 0, que es este. El 2 a la 3 va en 0 y el 2 a la 2 y el 2 a la 0 van en 0. Entonces fíjense, 2 a la 0 es un 0, 2 a la 1 va en 1, 2 a la 2 va en 0, 2 a la 3 va en 0, 2 a la 4 va en 1 y 2 a la 5 va en 0 y 2 a la 6 va en 1. Entonces ya ahí habríamos terminado la parte de, de cómo realizar esas conversiones. Entonces ahora procedemos a revisar las operaciones aritméticas con binarios. Entonces tenemos la suma. La suma tiene 4 reglas básicas en las cuales lo siguiente: 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 10. Es decir, recuerden que el 10 es un 2, ¿no? Entonces recuerden que yo les decía, cuando sumamos 1 más 1, en la suma va un 0 y acarrea un 1. Que de esta manera que era que construíamos un sumador mediante circuito. Entonces, bueno, entonces teniendo estas reglas, pues ya podemos proceder a realizar ejemplos. Entonces tenemos este ejemplo en donde vamos a sumar 11 más 11. Entonces, 1 más 1 es 0 en la suma y acarrea un 1 acá. Listo, entonces este 1 más este 1 vuelve y se desborda. Entonces
1 más 1 es 0 en la suma y acarrea un 1, es decir, aquí acarrearíamos un 1. ¿Listo? Y tendríamos que, bueno, 1 más 1, 0, y ese 0 más 1 nos daría un 1. ¿Listo? Entonces sería un 1 y luego pasamos a la siguiente columna que sería el 1 que acarreamos acá. Entonces, vamos, ahora miremos que nos quedó bien. El 11 es el 3 en decimal, entonces 3 más 3 es 6 y fíjense que este es el 6, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 2 es 4 y 2 a la 1 es 2, entonces 4 más 2 es 6, efectivamente está bien. Ahora veamos este, por ejemplo, el C. Vamos a sumar estos tres unos con este 11, este 111 con este 11, entonces 1 más 1 es 10, entonces colocamos 0 en el sumando y 1 en acarreo. Entonces ahora procedemos a continuar con la siguiente. Entonces este 1 de acarreo más este 1 de acá nuevamente se desborda, entonces da 0 en el sumando y 1 en acarreo. Entonces ya aquí de una vez acarreamos un 1. Y este 0 que nos había dado entre el acarreo y este, entonces lo vamos a sumar con este 1. Entonces este 0 más este 1, pues nos da 1. Y ahora continuamos con la siguiente columna. Entonces este 1 que acarrea acá, más este 1, nos da 0 y se nos desborda nuevamente. 1 más 1 es 0 en el sumando y acarreamos un 1. Entonces aquí va un 1. Entonces este 1, pues, como no suma nada, es como si hubiera aquí un 0. Entonces ese 1 más este 0, pues nos da 1. Listo, ya por último miremos el D. Entonces tenemos que 0 más 0 nos da 0, aquí 1 más 0 nos da 1 y 1 más 1 nos da 0 y acarrea un 1. Entonces bajamos el 1 y verifiquemos que esté bien. Este 110 es el 6, que fue el que vimos acá, y este 100 es 4. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Entonces este es el 4 y veamos, 6 más 4 nos da 10. Entonces miremos si este número concuerda al 10. Entonces empezamos. 2 a la 0, 2 a la 1. Entonces va 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces tenemos 2 a la 3 y 2 a la 1. 2 a la 3 es 8 y 2 a la 1 es 2. Entonces 8 más 2, eso nos da 10. Entonces ya con ello tenemos explicado la suma binaria y procedemos a explicar la resta binaria. Entonces las cuatro reglas básicas de la resta con números binarios son las siguientes. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1. Y cuando restamos 0 menos 1, tenemos que pedir prestado un 1 de la siguiente columna, por lo cual ese número que estaba en 0, no, ahora nos queda convertido en 10. Y 10 menos 1, pues nos da 1, porque 10 es 2 en es 2 en decimal. Entonces, es decir, 2 menos 1 es 1. ¿Listo? Y esa entonces es idéntico a la suma en decimal, se presta una unidad y esa unidad que pues prestó la otra cifra, pues se le debe quitar. Entonces, veamos ejemplos de la resta binaria. Entonces, tenemos este caso de 11 menos 0,1. Entonces, 1 menos 1 da 0 y 1 menos 0, pues nos sigue dando el 1. Entonces, tenemos que el número eh, quedó en 10. El número resultante es 10. Entonces, 11 es 3 en decimal y este 0,1 es un 1. Entonces, 3 menos 1 es 2. Y a la hora de mirar, de hacer esta conversión, 2 a la 0 y 2 a la 1, entonces, pues 2 a la 0 por 0 da 0, entonces 2 a la 1 por 1 da 1, eso da un 2 en decimal, entonces efectivamente nos concuerda. Ahora miremos este ejemplo del B, entonces tenemos que vamos a restar 11 menos 10. Entonces, 1 menos 0 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Este es el número 1 en decimal y fíjense en que el 11 es 3 y el 10 es 2. Entonces, 3 menos 2 es 1, o sea que nos concuerda. Entonces, siempre que hagan estas operaciones, es muy recomendable mirar su equivalente en decimal para verificar que esté bien. Ahora vamos a restar 101, le vamos a restar 11. Entonces empecemos. 1 menos 1 es 0. Y 0 menos 1 no se puede, entonces esta cifra tiene que prestarle un 1 a este. Y este queda convertido en 10. ¿Listo? El de esta columna queda convertido en 10.
Entonces, 10 menos uno es uno, ¿no? Porque 10 es un 2 en decimal. Y pues el uno pues es un uno, ¿no? Entonces, 2 menos uno es uno. Entonces hay que colocar el uno. Y como esta cifra prestó un uno, pues queda convertido en cero. Entonces, cero menos cero es cero. Veamos el equivalente en decimal. 101 es, es 5. Lo podemos ver de la siguiente: 2 a la cero, 2 a la uno y 2 a la 2. Y 2 a la 2. Entonces tenemos que contribuye 2 a la 2 y 2 a la uno. Ve, y 2 a la cero. Entonces 2 a la 2 es 4 y 2 a la cero es uno. Eso da un total de 5. Y el 11 pues sabemos que es 3. 5 menos 3 es 2. Efectivamente nos dio el 10. No sé si quedaron con dudas, puedo repetir. Si no, procedo con la multiplicación. Bueno, creo que no hay dudas, entonces procedo a hablar de la multiplicación binaria. Entonces, por favor, pregunten si tienen dudas porque esto sale en el examen, que es la siguiente clase. Entonces, todas las dudas que pregunten, háganlas, porque les colocaré varios ejercicios de cómo realizar operaciones aritméticas en los diferentes sistemas numéricos que veamos hoy. Bueno, la siguiente es la multiplicación binaria. Tenemos cuatro reglas básicas, que son las siguientes: que cero por cero es cero, cero por uno es cero, uno por cero es cero, o sea, todo número multiplicado por cero a cero, y el uno por uno es el único que nos da un valor. Entonces tenemos estos dos ejemplos. Vamos a multiplicar el 11 por el 11, y si se acuerdan, yo les decía que la multiplicación se hace mediante corrimientos. Entonces empezamos uno por uno, uno, uno por uno, uno. Luego pasamos a la siguiente. Entonces, uno por uno, uno, y uno por uno, uno. Entonces, fíjense que este es el corrimiento al que les hablaba. Cuando multiplican por cero, pues únicamente es un corrimiento y digamos, no brinda nada. Entonces, las multiplicaciones binarias son muy sencillas, ya que únicamente es multiplicar. Cuando se multiplica por un uno, colocamos la cifra tal cual como está. Entonces, es bajar el 11. Fíjense, es colocar el mismo número. Entonces, luego hacemos la suma. Entonces, este uno, sumamos uno, pues aquí no hay nada, es como un cero, entonces da un uno. Uno más uno es cero en el sumando y un uno en acarreo. Entonces colocamos cero y acarreamos un uno. Entonces, uno más uno, bueno, el del acarreo, ¿no? Que teníamos aquí acarreo. Uno más uno es cero y también acarrea un uno. Entonces, colocamos el uno acá. Bueno, entonces ahora veamos el ejemplo B. Es el 111, lo vamos a multiplicar con el 101. Entonces empezamos. Uno, bueno, como este multiplica por uno, entonces pues escribimos tal cual el número como está. Luego para el siguiente, que es el cero, entonces pues colocamos solo ceros. Y para el siguiente colocamos pues el mismo número acá, ya que multiplica por uno. Entonces es este de acá. Y luego procedemos a hacer la suma. Entonces uno pues más cero da uno. Luego la siguiente es uno más cero da uno. Luego la siguiente columna es uno más cero es uno, y ese uno más uno nos da cero en el sumando y acarreamos un uno. Entonces este uno más este uno nos da nuevamente un cero, y nos acarrea un uno, que sería espere que es que aquí me confundí. Entonces bajo el uno, aquí el uno más uno es cero, acarreo un uno, este viene sí, va un 1, acarrea un uno. Entonces sería el cero, luego pasa el uno acá, y uno más uno nos da cero y acarrea el uno, que sería el uno de acá. Ahora bien, podemos revisar si nos dio bien. Este es el número 7 en decimal, es decir, 2 a la cero, 2 a la uno y 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, 2 a la uno es 2, es decir, que 4 más 2 es 6, y 2 a la cero es uno. Entonces 6 más uno da 7. Para el 101 sería 2 a la cero, 2 a la uno y 2 a la 2. 2 a la uno no, pues no brinda nada, entonces únicamente sería 2 a la 2 y 2 a la cero. Entonces 2 a la 2 es 4 más 2 a la cero, que es uno, entonces 4 más uno nos da 5. Y 7 por 5 es 35. Veamos que este número es el 35. Entonces tendríamos que el primero es 2 a la cero y 2 a la uno. Entonces va el 2 a la cero,
luego va el 2 a la 1 y el último sería 2 a la 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y el 2 a la 5. Entonces veamos, 2 a la 5 tenemos que es 32. ¿Sí están viendo el bloc de notas? Sí, señor. Sí, Listo, señor. listo. Eso. Listo, entonces vamos, 2 a la 5 es 32, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 0 pues es 1. Efectivamente, esto da el número 35. Entonces, yo cuando les pidan el examen que hagan estas operaciones, por favor colocar el procedimiento. No van a colocar solo el resultado porque no se los va a valer. Sea una suma o una resta, coloquen los acarreos, todo, expliquen todo lo que hicieron. Si tienen dudas, por favor pregunten porque yo sé que pues es un poco más complicado verlo aquí en el PDF que verlo en un tablero, ¿listo? Entonces, si no entienden, interrúmpame y yo vuelvo y les explico. Si hay algún, digamos, no entendieron algo de lo que he explicado, me puedo volver. Aunque creo que pues estos temas, como ustedes ya los vimos en la clase, en hace dos clases, creo que no tienen muchas dudas. Entonces, si no hay dudas hasta el momento, procedo a explicar la división binaria. Bueno, entonces coloqué aquí dos ejemplos para la división. Tenemos que vamos a dividir el 110 sobre 11. Entonces lo que hacemos, tal cual como en la división decimal, es, es tomar pues la cifra, las correspondientes cifras en las que cabe este, ¿no? Entonces, pues si cogemos la primera cifra, pues no, este número es mayor a este, entonces tomamos la siguiente cifra. Entonces, agarraríamos estas dos cifras, ¿listo? Y ya podemos proceder a realizar. Entonces, ¿cuántas veces está el 11 en el 11? Entonces, colocamos una vez, entonces colocamos uno y vamos multiplicando. Entonces, uno por el 11 nos da 11 y los vamos a restar. Esto es idéntico a la división binaria. Entonces ahora procedemos a hacer la resta. Entonces 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0 y bajamos el siguiente, que es el 0. Bajamos este 0 de acá, que es este. Ahora decimos cuántas veces cabe 11 en este número. Efectivamente es 0. Y hasta ahí terminaría la división porque hacemos la resta y nos da un residuo de 0 y ahí terminaría. Entonces veamos, este es el número 2 en decimal y este es el número 3 en decimal. Entonces 3 por 2 da 6 y este es el número 6. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Entonces 2 a la 2 es 4 y 2 a la 1 es 2. 4 más 2 es 6. Entonces ahí vemos que la división nos quedó bien. Ahora miremos la siguiente. Vamos a dividirle al 110, vamos a dividirle al 10. Entonces empezamos. La primera cifra pues es menor, entonces tomamos la siguiente. Entonces tomamos este 11 y decimos cuántas veces cabe 10 en 11. Entonces multiplicamos por 1 y multiplicamos este 1 por este 10, nos da esta cifra y empezamos a hacer la resta. Entonces 1 menos 0 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Bajamos la siguiente cifra que es el 0. Entonces ahora, ¿cuántas veces está este en este? Pues también colocamos pues el 1. Entonces ahora 1 por multiplicado por esto pues nos da el número 10, da el mismo número, y empezamos a hacer la resta. 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, y pues 0 menos 0 nos da 0. Es decir, nos dio un residuo de 0, y con ello finalizamos el ejercicio. Ahora veamos en decimal si nos concordó. El 11 es un 3 y el 10 es un 2. Entonces 3 por 2 da 6. Veamos que sea efectivamente que este sea el 6. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Este fue el mismo acá que es el 6. Entonces 2 a la 2 es 4 y 2 a la 1 es 2. Entonces 4 más 2 es 6. Efectivamente nos concordó. Ya con ello habríamos terminado las operaciones en el sistema binario. Ahora procedemos a hablar de algo que se conoce como complemento a 1 y complemento a 2, que nos sirve para construir números negativos en, en un sistema binario. Bueno, entonces el complemento A1 es muy sencillo. Toman el número en binario y hacen
y todos los unos los convierten en ceros y todos los ceros los convierten en uno. Miremos entonces, este es el número binario y lo que hacemos es ir cambiándole su dígito. Entonces, como este es un uno lo cambiamos como un cero, como este es un cero lo cambiamos en un uno y así sucesivamente. Ese es el complemento a uno. El complemento a 2 es sumarle un uno al bit menos significativo. El bit menos significativo es este y el bit más significativo es este. ¿Listo? Entonces, como dice que hay que sumarle un uno al menos significativo, hay que sumar un uno acá. Entonces, nuevamente, entonces tenemos el binario, luego le hacemos el complemento a uno, es decir, cambiamos los ceros por los unos y los unos por los ceros, y luego sumamos un uno para obtener el complemento a 2. Entonces, aquí hacemos esta suma entre estos dos. Entonces, tenemos uno más uno da cero en el sumando y acarreamos un uno. Entonces, este uno acarreado más este cero pues nos da un uno y el resto, pues nos da igual. ¿Listo? Entonces, uno más cero, uno más cero. Entonces, todo nos queda exactamente igual. Y este número sería el complemento a 2. Este complemento a 2 nos permite convertir una resta en una suma. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, nosotros nos dicen que restar, digamos, 10 menos 5, por ejemplo. Nosotros podemos, ese 5 que está negativo, lo podemos convertir en complemento a 2 y y ya podemos sumar ese 10 con ese complemento a 2 que acabamos de obtener. Entonces, esa es la ventaja que tiene el complemento a 2. Podemos convertir una resta en una suma. Ya ahorita veremos un ejemplo. Entonces, continúo. O veámoslo de una vez si quieren. Luego miramos lo otro. Entonces, veamos el ejemplo de esta resta. Entonces, tenemos 15 menos 10 y vamos a hacer la resta en utilizando complemento a 2. Entonces, tenemos que el 10 le vamos a sacar el complemento a 2 que es el negativo, y el 10 es esto. 10 es esto en binario. Entonces, fíjense, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. El 2 a la 3 y el 2 a la 1 son los únicos que hacen peso, entonces 2 a la 3 es 8 y 2 a la 1 es 2. Entonces, 8 más 2 nos da 10, efectivamente está bien escrito. Ahora le vamos a aplicar el complemento a 1. El complemento a 1 es invertir los unos con los ceros y los ceros con los unos. Entonces, este 1 queda en 0, este 0 queda como 1, este 1 queda como 0 y este 0 queda como 1. Ahora le vamos a aplicar, vamos a obtener el complemento a 2 sumándole un 1 al bit menos significativo. Entonces le sumamos el 1 y queda 1 más 1, 0 en el sumando y 1 en acarreo. Entonces este de acarreo, este 1 de acarreo más 0 nos da un 1. Luego, pues 1 más 0, pues 1, y 0 más 0, 0, 0. Entonces, este sería el número con complemento a 2. Bueno, entonces ya con ello podemos realizar la suma. Entonces vamos a hacer la suma del 15 más este complemento a 2. El 15 se representa de la siguiente manera. Todos los 4 bits en 1. Entonces, fijémonos. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. Ve, 2 a la 1 es 2, entonces ahí va 3. 2 a la 2 es 4, 4 más 3 es 7. Y 2 al cubo es 8 y 8 más 7 nos da 15. Entonces, efectivamente, este número es el 15. Ahora sumémosle el del complemento a 2. Entonces, hagamos la suma. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y acarreamos un 1 acá. ¿Listo? Porque se nos desbordó. Entonces, este 1 de acarreo más este 1 nos va a dar 0 en el sumando y acarreamos un 1. Entonces aquí acarreamos un 1. Pero aquí hay otro 1, entonces toca seguir sumando. Entonces el 1 de acarreo más el 1 nos daba el 0. Luego ese 0 más este 1 nos da un 1. Y ya habíamos acarreado un 1. Entonces aquí había un 1 acarreado, entonces ese 1 más este 1 nos da 0 y luego acarrearía un 1 acá. Entonces el 1 acarreo más este 1 nos da 0, acarrea un 1 y ese 0 más este 0 da 0. Siempre que utilizamos el complemento a 2, vamos a eliminar el bit de desbordamiento del bit más significativo.
ese uno que acarreamos acá se elimina, ¿listo? Para que tengan en cuenta siempre. Si ustedes colocan aquí el uno que acarreaba, ya no les da la operación, ¿listo? Entonces tengan siempre presente esto. Aquí, tal como dice nota, se elimina el bit de desbordamiento del último, ¿no? Del último nomás, del último, es decir, del bit más significativo. Ahora veamos que es cierto que este complemento a 2 permite hacer una suma y nos da bien la resta. Veamos si es cierto. Este era el número 15. Ah, bueno, perdón. Miramos el resultado. Entonces, 2 a la cero por uno pues da uno. Este no da nada y este tampoco. Entonces, 2 a la cero más 2 a la 2. Sí, porque este es 2 a la cero, 2 a la uno y 2 a la 2. Entonces, 2 a la 2 por uno da 4 y el 2 a la cero por uno nos da uno. Entonces, 4 más uno nos da 5. Efectivamente, este es el número 5 y 15 menos 10 nos da 5. El, entonces nos dio adecuadamente. Veamos otro ejemplo para pues volverlo a ver. Entonces tengan en cuenta que cuando yo les diga que hacer una resta, si les digo háganlo con complemento a 2, háganlo con complemento a 2. Si lo hacen de forma normal, de forma tradicional, no se los va a valer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Veamos ahora. Ahora queremos restar 10 menos 6 utilizando complemento a 2. El número negativo es el 6, entonces vamos a sacarle el complemento a 2 al número 6. El número 6 en binario es 0,110. Bueno, es 110, solo le coloco el 0 acá a la izquierda, ya que el 10 es de 4 cifras, entonces pues para que nos quede como para tener el mismo formato, ¿listo? El 10 es de 4 bits, ¿no? Entonces no se le olvide, es de 4 bits, se escribe 1010, que es este. Entonces por eso le agrego aquí el 0 a la izquierda no, digamos, no tiene peso, ¿listo? Un 0 a la izquierda no tiene peso, entonces por eso lo coloco. Entonces ahora este número 6 le voy a sacar el complemento a 2. Ah, bueno, pero primero entonces tenemos que hacer el complemento a 1. Complemento a 1 es invertir los ceros con unos y los unos con cero. Entonces este cero va a un uno, este en 1 se convierte en cero, este otro uno en cero y este cero en uno. Luego le sumamos el uno para convertirlo en complemento a 2. Entonces le sumamos el uno al bit menos significativo y entonces queda uno más uno, cero en el sumando y uno en acarreo. Este uno más este cero nos da uno y pues el resto ya nos va dando igual, porque pues es como sumar con cero. Y nos queda 10, 10. Este sería el complemento a 2 de 6. Ahora hacemos la suma de estos dos. Entonces, este 10, 10 más este 10, 10. Entonces, cero más cero nos da cero. Uno más uno nos da cero en el sumando y acarreamos uno. Uno más cero pues nos da uno. Y por último, esta que es uno más uno es cero y acarreamos uno. Y ese último acarreo, ese último bit de desbordamiento, lo anulamos. Es decir, aquí iría un uno, pero ese uno lo desechamos. Ese uno no lo colocamos. ¿Listo? Siempre pasa eso cuando estamos haciendo restas con complemento a 2. Tengan cuidado que esto es únicamente cuando estamos utilizando complemento a 2. Si estamos haciendo una suma normal o una resta normalita o una multiplicación y luego sumando normal, no se quita ese bit de desbordamiento. Únicamente cuando estamos utilizando complemento a 2 para convertir una resta en suma. Entonces, mucho cuidado con eso porque después dicen que yo les Profe, dije que había que siempre eliminar ese bit. Señor, profe, ¿en dónde se puede aplicar esos complementos? pues cuando ustedes, digamos, si ustedes quieren, es que es un método alternativo. Si usted quiere, puede hacer la resta directamente o si usted quiere, puede aplicar eh, digamos, la suma así. Eso ya es como usted lo quiera trabajar. Pero, Generalmente es más sencillo hacer una suma que una resta. Entonces, por eso es que se utilizan estos complementos a dos, porque es más fácil hacer una suma que una resta. Ese, digamos, es el fin de utilizar complemento a dos. Pero si usted quiere hacer, pues puede hacer la resta también, digamos, no tiene un problema. ¿Y dónde se aplica que en la realidad? sí, profe, digamos
qué elemento, digamos, cotidiano o algún elemento que use estos complementos. Pues toda la aritmética, es que esto ustedes no lo van a ver, digamos físicamente, así como ustedes están acostumbrados de pronto a ver un dispositivo que haga una función, como tal no lo van a ver. Esto es matemáticas, esto es como cuando ustedes hacen unas ecuaciones. En realidad ustedes eso no lo ven físicamente. Eso es una interpretación que utiliza el humano para realizar ciertos diseños, ciertas cosas. Entonces, básicamente, sí, ¿en dónde lo ve? Pues lo vería usted internamente en un procesador haciendo este poco de cálculos allá. ¿Dónde lo ve? Pues todo esto que en este momento estamos viendo, una pantalla que yo le estoy transmitiendo información, ahí lo verá metafísicamente. El procesador está haciendo todos esos cálculos utilizando sumas, restas de, etcétera, está haciendo todo este tipo de operaciones. Pero que usted lo vaya a ver allá escrito, o sea, lo vaya a ver allá en un dispositivo así físicamente, no lo va a ver. Igual como usted tampoco va a ver una ecuación X igual a Y más X, Y más Z, no lo va a ver presencialmente. ¿Sí? Todo es una interpretación humana para poder realizar múltiples cosas. Básicamente eso. Y es muy utilizado. Ustedes lo, digamos, ahí aparentemente ustedes solo lo ven como algo que está plasmado, pero a la hora de nosotros diseñar muchas cosas se utilizan este tipo de cosas. Sin embargo, generalmente esto es cuando ustedes hacen diseños. Muchas veces uno está en la industria y tiende a veces de no hacer mucha ingeniería, sino más bien eh, manejar aparatos y todo eso. Entonces, pues, digamos, es un problema de nuestro país, que nosotros no es que hagamos mucha ingeniería ni hagamos mucha ciencia en nuestro país. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en una empresa como, qué sé yo, como Intel, una empresa como Microsoft, ingenieros que están diseñando allá de pronto circuitos, todo eso, nosotros manejaríamos todo este tipo de cosas que necesitaríamos eh, implementar todo esto para realizar los dispositivos desde fábrica. Pero ustedes saben que aquí en Colombia pues muy poco se hace, entonces generalmente lo que hacemos es traer lo que ya hacen los otros países y venir y pues manipularlo. ¿Listo? Entonces, creo que ya, Profe, sí señor, pero usted dice ahí que, por sí. ejemplo, yo le pido una operación, si no lo hago con complemento no se lo valgo, pero, o sea, digamos que, Yo le preguntaría a usted, o sea, yo le diría a usted en el enunciado cómo hacerlo. O sea, yo le digo, si le digo haga la resta de entre estos dos, usted puede hacer la resta como usted quiera. Si yo le digo haga la resta usando complemento a dos, entonces usted utiliza el- toda esta operación de complemento a dos. ¿Listo? ¿O cuál era la duda? no, esa era la duda. Sí, no, si el ejercicio le dice haga la resta y no le dice nada más, usted la hace como usted quiera. Si yo le digo la resta hágala con complemento a 2 o le digo haga la resta sin usar complemento a 2, pues usted la hace tal cual como dice el ejercicio. Entonces, bueno, entonces continúo. Seguimos hablando con la parte de números con signo. Entonces, ya les mostré pues, cómo podían convertir una resta en suma. Esto, como les decía anteriormente, esto se hace debido a que es más fácil hacer una suma que una resta. Podemos hacer un circuito. Por ejemplo, ustedes se vieron que ya hicimos un sumadores, ¿no? Entonces podemos hacer de que digamos, ese sumador a la entrada me invierta esos ceros en unos con una compuerta NOT y luego se le suma un uno, ¿no? Y ya ahí tendríamos el circuito únicamente con sumadores. Entonces recuerden que la suma la hacíamos con XOR y luego hacíamos pues lo del acarreo. Entonces, a la hora de hacer un circuito es más sencillo si utilizamos el complemento a 2. ¿Por qué? Porque sencillamente el complemento a uno es únicamente negar con unas compuertas, negar las entradas y luego a eso le sumamos un uno y ya. Es súper sencillo hacerlo, hacer el sumador digamos, hacer un restador eh, en circuito haciendo el complemento a 2 es súper sencillo. Únicamente lo convertimos como un sumador y ustedes ya saben cómo diseñar un sumador. Bueno, entonces seguimos con la parte de números con signos. Entonces tenemos que el bit de signo en estos casos sería el bit más significativo. Generalmente se colocan formatos de 8 bits y el último bit, es decir, el bit más significativo,
nos va a representar el bit de signo. Entonces, si es un cero, quiere decir que es un número positivo. Si es un uno acá, quiere decir que el número es negativo. Cuando ustedes saben cuándo implementar esto o no, cuando el ejercicio les diga, el ejercicio les dice que el número está con signo. Entonces ustedes ya saben, si está con signo, entonces el último bit lo debemos representar como un bit de signo. Porque si a ustedes no le dicen que está en un formato de bit de signo, entonces ustedes toman la operación tal cual, el tal cual como venimos haciendo. 2 a la 0, 2 a la 1, incluso el último bit, en este caso sería 2 a la 7, y hacemos la operación normal. Pero como en este caso, si les dicen está en un formato bit de signo, el último únicamente lo interpretan como el signo, a ese no le operan nada. Es decir, este sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y ya. Listo hasta ahí. El último se deja quietico y únicamente nos va a decir es positivo o negativo. Entonces veamos cómo representar el 25 en formato de signo con un bit sí, colocando un bit de signo. Entonces, el 25 es este. Entonces, veamos aquí que esté adecuadamente. Entonces, empecemos 2 a la 0 está 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. 2 a la 4 es este y 2 a la 3 sería este. 2 a la 4 es 16 y 2 a la 3 es 8 y pues 2 a la 0 es 1. Entonces sería esto 24, 25. Efectivamente, esto es 25. ¿Listo? Y le colocamos el 0 a la izquierdita, el último bit. ¿Y cómo representamos ese número ahora negativo? Pues le colocamos el 1 acá. Y fíjense en que el resto es igualito. ¿Listo? Entonces colocamos el 1 acá y ya. Así representamos un número un número binario con signo. Listo, eso sería, digamos, es súper sencillo. Entonces, para poderlo interpretar, el ejercicio pues, digamos, tiene que tener especificado cómo está implementado. De hecho, ustedes si les dicen que no, entonces el número negativo con complemento a 2 pues es distinto, ¿no? Entonces, con complemento a 2 entonces le dicen, no, colóqueme el número negativo en complemento a 2. Entonces, ustedes, bueno, tenemos el 25 es este, entonces ahora lo convertimos en complemento a 1, es decir, eh, si quiere lo hago, ya lo hagamos para que sea más claro. Entonces teníamos este número, lo vamos a pasar a complemento a 1. Entonces sería 1, sería este. Entonces sería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y luego dice que sumale el, el bit, bueno, sumarle un 1 al bit menos significativo para convertirlo en complemento a 2. Entonces 1 más 0 nos da un 1 y pues como no acarrió ni nada, pues el resto te queda tal cual como está. ¿Listo? Entonces, porque sigue 1 más 0, pues nos da el mismo y así sucesivamente. Toda esta parte nos da tal cual. Entonces nos da idénticamente pues este número. Este número sería el número menos 25 en complemento a 2. ¿Listo? Esto sería en complemento a 2. Entonces el ejercicio o lo que esté escrito tienen que decirle si el número está en complemento a 2 o si está en signo magnitud. El signo magnitud era el anterior que se colocaba un 0 o un 1. Entonces tengan cuidado, ¿listo? Tengan cuidado con eso. Yo les puedo decir, no, denme el número, pásenme en este número a negativo en bit de signo, o les diga, colóquenme en este número en negativo en complemento a 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahí terminamos la parte de números con signo. Vamos a proceder a hablar del sistema hexadecimal y procedemos luego al octal y al BSD. Estos son menos utilizados que el binario, entonces no, digamos, no haremos tanto énfasis como lo hicimos en el binario. Entonces, bueno, el hexadecimal es un formato en el cual se utilizan 16 caracteres que pueden ser numéricos y alfabéticos. Y su principal ventaja es que es muy fácil convertir números binarios y hexadecimales.
Entonces vean, para convertir un número binario, un número hexadecimal en binario, utilizamos formato de 4 bits. Entonces tenemos que el decimal es 0, en hexadecimal es 0. Entonces el decimal y hexadecimal son idénticos hasta el 9. De ahí para allá se utilizan las letras. Entonces el 10 es una A, el 11 es una B, el 2 es una C, el 3 es una D, el 14 es una E y el 15 es una F. ¿Dónde ustedes ven implementado esto? Por ejemplo, todos los dispositivos que tengan conexión a Internet tienen una dirección MAC. Esa dirección MAC está escrita en un formato hexadecimal. ¿Por qué se hace esto? Porque es una forma de comprimir un número. Entonces, si colocamos, por ejemplo, fíjense, aquí están colocando el 15 y fíjense que aquí únicamente es colocar una F. Entonces, ahí tiene una aplicación, ustedes ven todos los celulares, los computadores, todos tienen una dirección MAC. Esa dirección MAC es un número de identificación única en el mundo para identificar su dispositivo. Entonces, eso les podría comentar de una en donde se puede encontrar. Listo, ahora bien, en binario, pues únicamente es colocar en formato de 4 bits, entonces, pues, esto ustedes ya lo saben. Entonces, el 10 se maneja como 10-10, el 11, pues aquí se va cambiando los unos. Ustedes ya hemos visto casi toda la clase cómo convertir de decimal a binario. Entonces, bueno, entonces fíjense que es muy fácil convertir entre hexadecimal y binario. Entonces, ya vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, de aquí surge una pregunta, ¿y cómo podemos continuar contando después de la F? Que la F es un 15. ¿Cómo seguimos continuando? Pues fácil. Entonces seguimos con la siguiente columna y colocamos el 1 y el 0 y continuamos. Entonces, ¿por qué? Entonces, como este es una hexadecimal, posee 16 caracteres, entonces es en base 16. Así como binario era en base 2 porque tenía un 0 y un 1, entonces era 2 a la n, ahora aquí va a ser 16 a la n. Entonces veamos que el 10 efectivamente es el 16. Entonces, 16 a la 0 y este sería 16 a la 1. Entonces, 16 a la 0 es 1, 1 por 0 da 0. Y el otro, 16 a la 1, es 16 por 1, nos da 16. Entonces, 16 más 0 es 16, efectivamente nos da. Ahora miremos el 11. Nuevamente, entonces 16 a la 0 y 16 a la 1. Entonces, ¿esto qué nos da? Entonces, hay que multiplicarlo. Este sería por 1 y el otro sería un 1 también. Entonces, sería 1 por 16 a la 1 más 1 por 16 a la 0. Entonces, 16 a la 0, eso nos da 1 y 1 por 1 da 1. Y el otro es 16 a la 1, es 16 por 1, pues da 16. Entonces 16 más 1 es 17. Entonces efectivamente también. Entonces aquí se fíjense que van incrementando el número. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Entonces tengan cuidado que esto pues ustedes pueden tender a equivocarse que es un decimal y no es un decimal. Entonces ustedes el 15 no es el 15 decimal, no es el 15, no es el mismo 15 en hexadecimal. Vamos a mirar, por ejemplo, este 15. Entonces este 15 entonces sería el 5 por 16 a la 0 y la otra cifra es 1. 1 por 16 a la 1. Entonces, ¿esto qué nos da? 1 por 16 a la 1 da 16 más 16 a la 0 es 1, 1 por 5 es 5. Entonces, esto nos da un número 21. ¿Listo? Entonces, contemos 16, 17. Bueno, perdón, sí, 21. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Efectivamente, sí es el 21. Bueno, ya, ya podemos proceder a mirar conversión entre hexadecimal y binario. Que lo que les digo es que es muy sencillo. Mire que le dan a ustedes un número grandísimo. Entonces les dan este número en binario y le dicen convertir a hexadecimal. Sencillo, ustedes lo único que hacen es eh, separar los números en 4 bits. En 4 bits, 4 bits, 4 bits. Entonces, fíjense, separamos desde acá, empezamos 4 bits.
Bueno, empezamos desde acá, 4 bits, 4 bits, 4 bits y 4 bits. Entonces aquí, ¿qué número es? Este 0 y estos tres unos, ustedes saben que es el 7. El siguiente 0, 101, ustedes saben que el 101 es 5. El siguiente 10, 10, ya lo operamos anteriormente, este es el 10, que lo podemos ver, 2 a la 0, 2 a la 1, entonces 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, pues aquí no da nada, y 2 a la 3, entonces 8 más 2 da 10, y el 10 en hexadecimal es una A. Y este 11, 0, esto es el 12. Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces, 2 a la 3 es 8, más 2 a la 2 es 4. 8 más 4 es 12. Y el 12 se escribe como C. Entonces, fíjense en acá. Este es el 10, este es el 11 y este es el 12. Entonces, vean la manera tan sencilla que es pasar de un número binario a un hexadecimal. Es muy sencillo y miren la gran ventaja que tiene un hexadecimal. Fíjense en que es muy comprimido. Aquí estamos utilizando únicamente 4 caracteres, mientras que acá estamos utilizando un montón. Estamos utilizando 16 caracteres, 16 bits y aquí únicamente estamos utilizando 4 caracteres. Fíjense en que generalmente se coloca la base para indicar qué número es, porque ¿qué pasa si este número dice 57 nomás, digamos? No tiene ninguna letra una letra, no tiene una letra. Entonces ustedes pueden si no le especifican qué base es, pues ustedes, ¿qué es? ¿Decimal o es octal o es hexadecimal? Entonces, por eso es importante colocarle la base, abajito, un número chiquitico, un subíndice para indicar que esto es un hexadecimal. Igual el siguiente ejercicio, pues es idéntico, es ir colocando, reuniéndolo en grupos de a 4 y ya. Y para realizar la conversión de hexadecimal a decimal, es lo mismo que hemos visto con binario, únicamente que aquí la base es 16, pero es la misma, es lo mismo. Entonces empezamos. Este sería 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2 y 16 a la 3. Entonces 16 a la 0 es 1, que es este 1 que está acá, por este 8. El siguiente, 16 a la 1 es 16, 16 por F. El siguiente es 16 a la 2, eso da 256 por el 2. Y luego va 16 al cubo, que eso da 4096 por la B. ¿Listo? Entonces tenemos que, pues obviamente para poder hacer estas multiplicaciones, pues tenemos que realizar la conversión en decimal, si no, pues vamos a, pues una B ¿qué es? Un 11. Una F ¿qué es? Un 15. Y eso como se sabe, pues o se los aprenden o aquí los ven en la tabla. Igual es sencillo, ustedes después del 9 empiezan con el abecedario A, B, C, D, E, F. El A es el 10, el B es el 11, es muy sencillo. No es nada del otro mundo. Y ya, entonces cambian la letra por su correspondiente número en decimal. Y ya hacen la operación. Entonces multiplican y luego suman. Es idéntico al binario, entonces no tiene nada extraño. Entonces, finalmente este número en decimal es 45.816. Listo, entonces ya con ello tendríamos explicado esta parte y otra manera de hacer de convertir de hexadecimal a decimal es pasando por binario, o sea, ustedes tienen la elección de hacerlo como quieran, o a menos que el ejercicio les especifique eso. Entonces tenemos, por ejemplo, este 1A en hexadecimal, obviamente, y lo vamos a convertir a decimal, pero vamos a pasar primero por binario y luego pasamos a decimal. Entonces, este escrito en binario es de la siguiente manera. Recordar, hacemos conjuntos de 4 bits. Entonces, la A, ¿cómo la escribimos? La A, pues es un 10 en decimal y eso es un 10-10, que está acá en esta tabla. Vean, la A se escribe en binario como 10-10. Y el 1, ¿cómo se escribe? Pues bueno, 0-0-0-1. No tiene, pierden esto. Pues ya ahí lo tenemos en binario. Ahora de binario pasamos a decimal. Entonces, tal cual, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, bueno, etc. Entonces aquí solo tiene peso este, que sería 2 a la 1, 2 a la 3 y 2 a la 4. Hacemos la suma y esto nos da que es 26 en decimal. Veamos si es cierto. Si quiere, veamos si es cierto.
Entonces 1A, veamos, aquí hace rato explicábamos que después de la F venía el 10 y este 10 era un 16. Entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Efectivamente, sí es el 26. Ya con ello, eh, pues tenemos como realizar la conversión entre hexadecimal y, y bueno, y decimal. Veamos la operación de la resta. Pues ustedes, pues hay, digamos, la forma más sencilla es pasarlo a binario, ¿no? Entonces ustedes pasan el número a binario, tal como lo vemos acá. Entonces tenemos el número en binario, el 2A, entonces colocamos en conjuntos de 4. Véanlo acá, en conjuntos de 4. Entonces, por ejemplo, el A, la A es el 10, 10, y el 2 sabemos que es 10. Y le ponemos los otros dos ceros para unir pues los conjuntos de 4. ¿Listo? Y la manera más sencilla, como les decía hace rato, pues es utilizar complementados para hacer, por ejemplo, el caso de una resta. Ah, bueno, es que no les expliqué la suma. Bueno, veamos un momentico la suma. Primero más bien la suma y luego la resta. La suma se hace idéntico como se hace con binario con decimal. Tener en cuenta si se desborda o no. Veamos este, por ejemplo, 8 más 2 queda 10. Eso es un 10 en decimal. ¿Y cómo se escribe 10 en hexadecimal? Pues una, ¿listo? 5 más 2, ¿cuánto da? 7. ¿Y cómo se escribe 7 en hexadecimal? Normal, 7. ¿Listo? Veamos este. B, sabemos que es 11. 11 más 4 es 15. ¿Cómo se escribe 15 en hexadecimal? Una F, que es lo que tienen acá. Un 15 es una F. O sea, en hexadecimal es muy sencillo hacer las operaciones. 2 más 8, ¿cuánto es? 10. ¿Y cómo escribe 10 en hexadecimal? Una A. Y aquí tenemos un ejemplo donde se nos desborda el sistema. Entonces tenemos B es 11 y 6 es más 6, entonces eso nos da 17. Entonces el sistema se nos desborda. Entonces, ¿cómo escribimos 17 en hexadecimal? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Es este. 17, aquí lo tenemos. Aquí. 17, entonces este es el 16, este es el 17. Entonces se escribe 1, 1. Obviamente recuerden que cuando escribimos así, colocamos este acá en el sumando y el otro acarrea, igual tal cual como lo hacíamos en decimal, tal como por ejemplo que, qué sé yo, 9 más 2, ¿sí? Entonces, idéntico. Entonces, bueno, coloquemos 9 más 3. 9 más 3 es 12, entonces colocamos el 2 y acarrea un 1 acá, entonces luego al sumar la otra columna nos queda el 1 acá. Idéntico, idéntico acá se hace. Entonces, como este es el número 17, colocamos este en el sumando y acarremos este en, en la otra columna. Entonces colocamos. Entonces es 17, que es 11. En hexadecimal se escribe así, entonces colocamos el 1 y acarreamos el otro 1. Entonces 8 más 2, 10, más el 1 que estaba acarreando, 11. ¿Cómo se escribe 11 en hexadecimal? Pues tenemos que es la B, que es esta de acá, 11. ¿Listo? Entonces ya ahí tendríamos explicada la suma. La resta también es muy sencilla. La mejor forma es convertirlo a binario y aplicar complemento a 2. Entonces, como sabían, para hacer la conversión a binario, pues se agrupan en bit de 4. Entonces, A se escribe como 10, 10 y 2 es 10 en binario. Y le colocan los otros dos ceritos a la izquierda para hacer el conjunto de 4, de 4 bits. Y luego, pues hacer el complemento de esto es súper sencillo. Primero se convierten los ceros en unos y los unos en ceros y luego le sumamos el bit al menos significativo. Ya ahí tendríamos, ya ahí en, tendríamos el número en complemento a 2 y podemos ahora decir este qué número es en hexadecimal, que es muy sencillo. Entonces, nuevamente en 4, en conjuntos de 4. Entonces, este 110, ese 0110, ustedes saben que es el 6 y este 1101 es el. Entonces, veamos cuánto es. A ver si nos concuerda con la D. Entonces es 1101.
Entonces vamos, entonces el de aquí es 16 a la cero, el 16 a la uno pues no hay, entonces toca colocar el siguiente, 16 a la 2 sí hay y 16 a la 3. Ah, bueno, perdón. No, 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 perdón, esto, perdón. Hay que mirar en decimal, qué pena, qué pena. Esta vez estoy en base 2. 2 a la cero, el otro es 2 a la 2 y el otro es 2 a la 3. No se coloca el 2 a la uno porque pues va un cero, ¿no? Entonces no hay que colocarlo. Entonces esto que nos da, entonces nos da uno, 2 a la cero es uno, más el siguiente que es 2 a la 2 es 4, el siguiente es 2 al cubo que es 8. Entonces efectivamente esto nos da que es un 13. Entonces veamos la D efectivamente es un 13. Entonces lo que se está haciendo acá es ya con el número de complemento a 2 lo pasamos a hexadecimal y ahora procedemos a hacer la suma, porque es más fácil hacer sumas. Pues es lo mismo, lo único que está haciendo es que se convierte a binario para poder hacer las operaciones más fáciles, o sea, para poder aplicar el complemento a 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con ese ejercicio pues está bien. Eh, Miremos por último el octal y el BCD. Aquí no vamos a hacer operaciones de sumas y restas, únicamente vamos a mirar cómo se hacen las conversiones y ya, no más. Bueno, en el sistema octal, entonces aprendas en cómo hacer la suma y la resta en hexadecimal y hacer operaciones de binario, y en octal y BCD únicamente les preguntaré cómo convertir de uno a otro. No les voy a preguntar hagan una suma en octal o una resta en octal o una suma o resta en BSD, eso no. ¿Listo? Ni siquiera una multiplicación ni una división en hexadecimal. Solo suma y resta para hexadecimal y para binario, pues sí las cuatro que ustedes de por sí ya las saben, que eso ya lo hemos visto hace 2 clases. Entonces, tema nuevo como tal para ustedes, la parte hexadecimal y la parte de octal y binario, pero este octal y binario no les voy a pedir eh, cómo hacer operaciones matemáticas. Entonces, listo, el octal utiliza 8 dígitos, es decir, del 0 al 7. Y en binario, y para hacer conversión en binario, quiere decir que únicamente se utilizan 3 bits, ya que ustedes saben que para representar el número 7 se colocan 3 bits en uno. Entonces, o 1 y 1 y 1, ¿qué da eso? Esos 3 unos da 7. Entonces, con 3 bits podemos representar el octal. ¿Listo? Entonces, siempre que utilicemos el octal hacer conversión a binario, agrupamos de a 3 en vez de a 4 como lo hacíamos en hexadecimal. Entonces, veamos, tenemos un número en octal y ahora queremos ver su equivalente en decimal. Sencillo, lo mismo. Entonces, tal cual como en hexadecimal o como en binario, hacemos las operaciones de acuerdo a la base del sistema. Este como es octal es en base 8, entonces empezamos de acá. Entonces, este 4 por 8 a la cero, este 7 por 8 a la uno, este 3 por 8 a la 2 y este 2 por 8 a la 3. Entonces, igual ustedes pues 8 a la cero pues es uno, 8 a la uno es 8, 8 a la 2 es 8 por 8 64 y 8 al cubo es 8 por 8 64 y 64 por 8 es 512. Eso lo pueden hacer con una calculadora, no hay lío. Y luego multiplicamos pues por el bit de acá. 2 por 512, 3 por 64, etcétera, y hacemos la suma. Idéntico al resto de sistemas, no tiene nada de raro. ¿Listo? Y para hacer la conversión entre octal y binario, lo que hacemos es agrupar en, en 3, ¿sí? De a 3 bits. Es muy sencillo hacer la conversión. Entonces, ¿cómo representamos el 5 en binario? Pues el 5 es 101. Ustedes pueden hacer la operación y saben que esto da 101. El 2 es 10. Le colocamos el cerito a la izquierda para hacer el conjunto de 3. Y digamos en este. Entonces, el 0 pues serían los 3 en ceros. El 4 es un 1 y 0 0. Y el 1 pues sería un 1 y le colocamos los dos ceros a la izquierda. Hasta ahí miramos lo que es octal. Eh, Algo que les podría decir acá es que si ustedes convierten este binario ahora decimal, ya la cuestión no da igual. ¿Listo?
Bueno, entonces continuamos mirando lo del BSD y BSD traduce como código decimal binario. Entonces aquí solo veamos únicamente hasta las conversiones y ya. Se utilizan entonces conjuntos de 4 bits, es decir, que podemos representar del 0 al 9 y es una manera muy sencilla de convertir entre decimal y binario. Entonces, digamos, ustedes le dicen, no, tenemos el 35, conviértamelo a decimal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Es agrupar en bit de 4. ¿Por qué en bit de 4? Porque el número 9 ustedes lo representan con 4 bits. ¿Sí? Con 3 bits pueden representar máximo hasta el número 7. De ahí para allá ya necesitan 4 bits. Con 4 bits pueden representar máximo el número 15. Si ustedes quieren representar un número más, entonces tienen que continuar aumentando la cantidad de bits. Entonces, ¿el 5 cómo es? El 5 es 101. Y le colocamos el 0 a la izquierda, pues para completar el conjunto de 4. El 3 ¿cómo se escribe? Se escribe 11 y le colocamos los otros dos ceros. Ahora, al revés, tenemos este número en binario y cómo vemos cuál es su correspondiente decimal. Entonces agrupamos en 4. Este 110 es 6 y pues el cero no hace nada. Luego este sería 8 porque entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, concuerda. Miremos este. Entonces tenemos el 98 y convertirlo a decimal. Entonces el 8 pues sería 1000. De hecho ustedes van de eso 2 a la 3 es 8. Este fue el que vimos acá. ¿Y el 9 cómo es? Entonces 2 a la 0, este daría 1 y esto no da nada y este sería 2 a la 3. Entonces sería 8, 8 más 1 nos da 9. Entonces aquí terminaríamos este ejercicio. Y yo creo que hasta ahí está bien, no les voy a, pues, a colocar nada más. O si quieren, pues vemos ahí la suma, pero la verdad no se las voy a preguntar porque pues, creo que es mucho tema para ustedes. La suma se hace tal cual como es. No, digan, bueno, no tiene nada raro, esto ustedes ya lo vieron. Normal, uno más cero uno más cero uno cero más uno cero más cero cero y pues verifican si está bien. Este es el 3 en decimal y este es el 4. 100, eso es 4 y, y 011, eso es 7. Entonces no tiene nada de extraño esto. Hasta ahí terminaríamos la parte de sistemas numéricos.